La Guerra Fría fue un periodo de tensión geopolítica entre los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN y la Unión Soviética, junto al bloque comunista del Pacto de Varsovia, desde finales de la Segunda Guerra Mundial, 1945, hasta la disolución de la URSS en 1991. Aunque no hubo un conflicto militar directo entre ambas superpotencias, la rivalidad se manifestó en guerras proxy, carrera armamentista, espionaje y competencia ideológica, tecnológica y económica. Tensiones previas entre Occidente y la URSS. La Revolución Bolchevique, 1917, y la creación de la URSS generaron rechazo en las potencias capitalistas, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, que incluso intervinieron en la Guerra Civil Rusa, 1918 a 1922, apoyando a los antibolcheviques. Durante los años 20 y 30, la URSS promovió la Internacional Comunista, Comintern, para expandir la revolución, lo que aumentó la desconfianza occidental. La Segunda Guerra Mundial, alianza incómoda. Aunque Estados Unidos, Reino Unido y la URSS fueron aliados contra la Alemania nazi, siempre hubo tensiones. Stalin desconfiaba de que Occidente retrasara el Segundo Frente, invadir Francia en 1944, para debilitar a la URSS. Occidente temía que Stalin impusiera regímenes comunistas en Europa del Este. Conferencia de Teherán, 1943. Primer encuentro entre Stalin, Churchill y Roosevelt. Acuerdos. Apertura de un segundo frente en Europa, día D, 1944. Stalin consiguió el compromiso de que, tras la guerra, la URSS tendría influencia en Europa del Este. Acuerdos. División de Alemania en zonas de ocupación, Estados Unidos, URSS, Reino Unido y Francia. Creación de la ONU para evitar futuras guerras. Stalin prometió elecciones libres en Europa del Este, promesa incumplida. Desacuerdos. Stalin quería un colchón de seguridad con gobiernos prosoviéticos en Polonia y otros países, mientras Occidente buscaba democracias. Cambio de líderes, Truman, Estados Unidos, y Attlee, Reino Unido, reemplazaron a Roosevelt y Churchill. Tensiones. Truman informó a Stalin sobre la bomba atómica, Hiroshima, agosto de 1945, aumentando la desconfianza. Stalin consolidó el control sobre Polonia, Hungría, Rumanía y Bulgaria, violando acuerdos de Yalta. Expansión soviética en Europa del Este. La URSS instaló gobiernos comunistas en Polonia, 1947. Checoslovaquia, 1948. Hungría, 1949. Rumanía, 1947. Churchill denunció esto en su discurso del telón de acero, 1946. Doctrina Truman, 1947. Estados Unidos declaró que contenería el comunismo mediante ayuda económica y militar, Plan Marshall para reconstruir Europa Occidental. Respuesta soviética. Creación del Cominform, 1947, para coordinar partidos comunistas europeos. Bloqueo de Berlín, 1948 a 49. La URSS cortó accesos a Berlín Occidental. Estados Unidos respondió con un puente aéreo, 270,000 vuelos con suministros. División de Alemania, 1949. RFA, República Federal Alemana, Alemania Occidental, capitalista. RDA, República Democrática Alemana, Alemania Oriental, comunista. Crisis y tensiones directas entre Estados Unidos y la URSS. Bloqueo de Berlín, 1948 a 1949, y el puente aéreo. Causa: tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Berlín fueron divididas en 4 zonas de ocupación: Estados Unidos, URSS, Reino Unido y Francia. En 1948, las potencias occidentales unificaron sus zonas e introdujeron el Deutsche Mark, moneda fuerte, lo que enfureció a Stalin. Acción soviética: la URSS bloqueó todos los accesos terrestres y fluviales a Berlín Occidental, junio de 1948, intentando forzar su rendición. Respuesta de Estados Unidos y aliados: organizaron el puente aéreo de Berlín, Operación Beatles, llevando 2,3 millones de toneladas de suministros en 278.000 vuelos durante 11 meses. Resultado: la URSS levantó el bloqueo en mayo de 1949. Alemania quedó dividida en RFA, República Federal Alemana, capitalista. RDA,
República Democrática Alemana, comunista. Muro de Berlín, 1961 a 1989, el Muro de la Vergüenza. Causa. Entre 1949 y 1961, 3 millones de alemanes del este huyeron a Berlín Occidental, mejor calidad de vida. La URSS y la RDA lo veían como una fuga de cerebros. Construcción. En la madrugada del 13 de agosto de 1961, tropas de la RDA levantaron un muro de 155 kilómetros, con alambres de púas, torres de vigilancia y minas. Efectos. Familias separadas. 138 muertos intentando cruzar. Peter Fechter, 1962. Símbolo máximo de la división ideológica. Caída. 9 de noviembre de 1989, tras protestas masivas y la apertura de fronteras por error de un portavoz de la RDA, los berlineses derribaron el muro. Crisis de los misiles en Cuba, 1962, el borde de la guerra nuclear. Causa. Tras la Revolución Cubana, 1959, Fidel Castro se alió con la URSS. Estados Unidos intentó invadir en Bahía de Cochinos, 1961, fracasando. Desarrollo. Octubre de 1962, un avión espía U-2 de Estados Unidos descubre misiles nucleares soviéticos en Cuba, apuntando a Estados Unidos. Kennedy ordena un bloqueo naval y exige su retirada. 13 días de tensión extrema, posible guerra termonuclear. Acuerdo secreto. La URSS retira misiles de Cuba. Estados Unidos retira misiles de Turquía y promete no invadir Cuba. Consecuencias. Se estableció el teléfono rojo, comunicación directa Washington-Moscú. Ambos bandos acordaron limitar armas nucleares, Tratado de No Proliferación, 1968. Guerras proxy, indirectas. Guerra de Corea, 1950 a 1953, la Primera Guerra Caliente. Antecedentes. Tras la Segunda Guerra Mundial, Corea fue dividida en el paralelo 38. Corea del Norte, comunista, apoyada por URSS/China. Corea del Sur, capitalista, respaldada por Estados Unidos. Conflicto. Junio de 1950, Corea del Norte invade el sur. Estados Unidos lidera una coalición de la ONU para defender el sur. China entra en la guerra, octubre de 1950, cuando tropas de la ONU se acercan a su frontera. Armisticio, 1953 se mantuvo la división en el paralelo 38. Ningún tratado de paz hasta hoy. Guerra de Vietnam, 1955 a 1975, la derrota de Estados Unidos. Causas. Tras la independencia de Francia, 1954, Vietnam se dividió en Vietnam del Norte, Ho Chi Minh, comunista. Vietnam del Sur, apoyado por Estados Unidos. Estados Unidos temía el efecto dominó, más países volviéndose comunistas. Desarrollo. 1964, incidente del Golfo de Tonkin. Estados Unidos acusa a Vietnam del Norte de atacar un barco, luego se supo que fue un pretexto. Guerra de guerrillas, Vietcong, comunistas, vs tropas de Estados Unidos y del Sur. Uso de agente naranja, químico, y bombardeos masivos, Operación Rolling Thunder. Fin. Ofensiva del Tet, 1968, Vietcong ataca ciudades clave, mostrando que Estados Unidos no ganaba. Acuerdos de París, 1973, que Estados Unidos se retira. 1975, Vietnam del Norte toma Saigón, hoy ciudad Ho Chi Minh. Guerra soviético-afgana, 1979 a 1989, el Vietnam de la URSS. Causa, la URSS invadió Afganistán para sostener al gobierno comunista frente a rebeldes muyahidines, apoyados por Estados Unidos, Pakistán y Arabia Saudita. Desarrollo. Tácticas de guerrilla. Los muyahidines usaban misiles Stinger, aportados por Estados Unidos, contra helicópteros soviéticos. Osama Bin Laden luchó con los muyahidines, luego fundó Al-Qaeda. Retirada soviética, 1989. 15.000 soldados soviéticos muertos. Contribuyó al colapso económico de la URSS. Carrera armamentista y espacial. La amenaza nuclear, MAD, destrucción mutua asegurada. 1952, Estados Unidos. Prueba la primera bomba de hidrógeno.
1953, la URSS desarrolla la suya. 1962, crisis de Cuba, máxima tensión nuclear. 1980 Reagan impulsa la Guerra de las Galaxias, iniciativa de defensa estratégica, para interceptar misiles. Carrera espacial. 1957, URSS lanza el Sputnik, primer satélite artificial. 1961, Yuri Gagarin, URSS, es el primer hombre en el espacio. 1969, Apolo 11, Estados Unidos, lleva al primer hombre a la Luna, Neil Armstrong. Estos conflictos definieron la Guerra Fría, mostrando que ningún bando ganó una guerra directa, pero usaron terceros países. La amenaza nuclear mantuvo el equilibrio del terror. La propaganda fue clave, Juegos Olímpicos, cultura pop. América Latina, entre revoluciones y golpes de Estado. Cuba, 1959. La Revolución cubana llevó al poder a Fidel Castro, quien alineó a Cuba con la URSS tras el fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos, 1961, y la crisis de los misiles, 1962. Cuba se convirtió en un centro de apoyo a guerrillas izquierdistas en América, Nicaragua, El Salvador. Chile, 1973. El presidente socialista Salvador Allende fue derrocado por un golpe militar apoyado por Estados Unidos, CIA, instalando a Augusto Pinochet, un régimen anticomunista. Nicaragua, 1979. Los sandinistas, apoyados por Cuba y la URSS, derrocaron a la dictadura de los Somoza, aliada de Estados Unidos. Estados Unidos financió a los Contras, grupos anticomunistas, en una guerra civil durante los años 80. El Salvador y Guatemala. Guerrillas marxistas, como el FMLN en El Salvador, lucharon contra gobiernos militares respaldados por Estados Unidos. África, descolonización y conflictos patrocinados. Angola, 1975 a 2002. Tras la independencia de Portugal, estalló una guerra civil entre el MPLA, apoyado por la URSS y Cuba, y la UNITA, respaldada por Estados Unidos y Sudáfrica. Cuba envió tropas para ayudar al MPLA, más de 50,000 soldados en los 80. Etiopía, 1974 a 1991. El DERG, un régimen marxista, tomó el poder y recibió apoyo soviético. Guerra contra Eritrea y Somalia, esta última apoyada por Estados Unidos. Mozambique. El Frelimo, marxista, luchó contra la Renamo, apoyada por Sudáfrica y Estados Unidos. Sudáfrica. La URSS apoyó al ANC, Congreso Nacional Africano, contra el apartheid, mientras Estados Unidos y Reino Unido mantuvieron relaciones ambiguas con el régimen racista. Asia, más allá de Corea y Vietnam. Afganistán, 1979 a 1989. La URSS invadió para sostener un gobierno comunista, pero los muyahidines, financiados por Estados Unidos, Arabia Saudita y Pakistán, los derrotaron. Este conflicto dio origen a los futuros talibanes y Al-Qaeda. Indochina. Camboya, los Khmer Rojos, apoyados por China, cometieron un genocidio. Vietnam, aliado de la URSS, los derrocó en 1979. Laos, guerra civil entre monarquistas y el Pathet Lao, comunista. Oriente Medio. Israel vs. Países árabes, la URSS apoyó a Egipto y Siria, mientras Estados Unidos respaldó a Israel. Irán, 1979. La Revolución Islámica derrocó al Shah, aliado de Estados Unidos, creando un nuevo eje antioccidental. Guerra Irán-Irak, 1980-88. Estados Unidos e URSS apoyaron a Irak en distintos momentos. Europa, presión en los Balcanes y el Mediterráneo. Yugoslavia. Aunque fue un país no alineado, su líder Tito mantuvo un equilibrio entre ambos bloques. Tras su muerte, 1980, las tensiones étnicas llevaron a su desintegración en los 90. La URSS apoyó a Serbia, mientras Occidente reconoció a Croacia y Bosnia. Grecia, 1946 a 49. Guerra civil entre comunistas, apoyados por Yugoslavia, y el gobierno monárquico, respaldado por Estados Unidos y Reino Unido. Turquía. Clave para la OTAN, recibió apoyo militar estadounidense para contener la influencia soviética. Consecuencias de la expansión global.
Millones de muertos en guerras proxy, Vietnam, Afganistán, Angola, etc. Inestabilidad prolongada en África, Oriente Medio y América Latina. Surgen nuevos actores, China como potencia comunista independiente, grupos yihadistas. Estados Unidos gana influencia global, pero con costos morales, apoyo a dictaduras. La URSS se debilita económicamente por gastos militares excesivos, Afganistán. La CIA y el KGB financiaron artistas, escritores y medios para propaganda cultural, Ya sube ese ballet Bolshoi. Guerra de los Fútbol, 1969 entre El Salvador y Honduras, exacerbada por tensiones de la Guerra Fría. El Papa Juan Pablo II fue clave en la caída del comunismo en Polonia, apoyando a Solidaridad. Reformas de Gorbachov, 1985 a 1991. Mikhail Gorbachov, líder de la URSS desde 1985, intentó salvar al sistema soviético con dos políticas clave. Perestroika, reestructuración. Buscaba modernizar la economía, permitiendo cierta descentralización y apertura a empresas privadas. Pero generó escasez, corrupción y descontento, la economía soviética ya estaba en crisis. Glasnost, transparencia. Mayor libertad de prensa y crítica al gobierno. Permitió que se expusieran problemas como el desastre de Chernóbil, 1986, y los crímenes de Stalin. Indirectamente, alentó movimientos independentistas en las repúblicas soviéticas. Retirada de las intervenciones militares. Fin de la Guerra de Afganistán, 1989. La URSS se retiró tras 10 años de conflicto, con miles de muertos y una derrota humillante. Debilitó la imagen del Ejército Rojo y la economía soviética. Abandono de la doctrina Brezhnev. Gorbachov dejó de intervenir en países socialistas, permitiendo cambios en Europa del Este. Revoluciones en Europa del Este, 1989. Caída del muro de Berlín, 9 de noviembre de 1989. Protestas masivas en Alemania Oriental llevaron a la apertura del muro. Simbolizó el fin de la división entre el este comunista y el oeste capitalista. Revoluciones pacíficas. Polonia, legalización de Solidaridad, sindicato anticomunista, y elecciones libres, 1989. Hungría y Checoslovaquia, transiciones democráticas sin violencia. Rumanía, único caso violento, ejecución del dictador Ceausescu. Disolución del Pacto de Varsovia y la URSS, 1991. Pacto de Varsovia, alianza militar comunista, se disuelve en 1991. Golpe de Estado fallido en la URSS, agosto de 1991. Conservadores comunistas intentaron derrocar a Gorbachov para frenar las reformas. Boris Yeltsin, presidente de Rusia, lideró la resistencia y ganó poder. Disolución oficial de la URSS, diciembre de 1991. Las 15 repúblicas soviéticas declararon su independencia. Gorbachov renunció el 25 de diciembre de 1991. Rusia, liderada por Yeltsin, heredó el arsenal nuclear y la sede de la ONU. Para Rusia y el espacio postsoviético. Crisis económica, hiperinflación, desempleo y privatizaciones caóticas en los años 90. Ascenso de oligarcas, empresarios cercanos al poder se enriquecieron con activos estatales. Conflictos étnicos, guerras en Chechenia, Nagorno-Karabaj y Transnistria. Para Estados Unidos y Occidente. Victoria del capitalismo, Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia, nuevo orden mundial. Expansión de la OTAN, países excomunistas, Polonia, Hungría, etc., se unieron a la alianza. Pérdida de enemigo común, surgimiento de nuevos focos de tensión, terrorismo, China. Para el mundo. Globalización acelerada, caída del bloque socialista integró economías al mercado global. Guerras en Yugoslavia, 1991 a 2001, conflictos étnicos en los Balcanes sin la influencia soviética. China como potencia alternativa, adoptó reformas económicas capitalistas pero mantuvo el control político comunista. Frases clave del periodo. Señor Gorbachov, derribe este muro, Ronald Reagan, 1987. El socialismo con rostro humano, Alexander Dubek, Primavera de Praga, 1968. El mundo ha cambiado para siempre, Boris Yeltsin, 1991. ¿Por qué terminó la Guerra Fría?
Factores internos: crisis económica soviética, descontento popular y reformas fallidas. Factores externos: presión militar de Estados Unidos, carrera armamentista, y auge de movimientos pro-democracia. Reconfiguración geopolítica. Fin del mundo bipolar. Desaparece la rivalidad Estados Unidos-vs. dando paso a un sistema unipolar liderado por Estados Unidos como única superpotencia. Rusia hereda el arsenal nuclear soviético pero enfrenta una grave crisis económica en los años 90. Expansión de la OTAN y la UE. La OTAN, Alianza Militar Occidental, se expandió hacia el este, integrando a expaíses comunistas, Polonia, Hungría, República Checa en 1999, países bálticos en 2004. La Unión Europea incorporó a naciones socialistas, consolidando un bloque económico y político. Nuevos conflictos regionales. Guerras en Yugoslavia, 1991 a 2001. Tras la caída del comunismo, estallaron guerras étnicas, Bosnia, Kosovo. Conflictos en el Cáucaso, Chechenia vs Rusia, 1994 a 2009. Impacto económico. Caída del bloque socialista. Los países del Pacto de Varsovia abandonaron la economía planificada y adoptaron el capitalismo, a menudo con crisis iniciales, como en Rusia con la terapia de shock. China y Vietnam mantuvieron el sistema comunista pero introdujeron reformas de mercado, socialismo con características chinas. Globalización acelerada. Estados Unidos impulsó el consenso de Washington, privatizaciones, libre comercio, desregulación. Surgimiento de corporaciones multinacionales y expansión del Internet, creado originalmente con fines militares en la Guerra Fría. Pobreza y desigualdad en Exurs. Rusia sufrió hiperinflación, corrupción y el auge de oligarcas en los años 90. Algunas exrepúblicas soviéticas, Ucrania, Moldavia, cayeron en crisis económicas prolongadas. Cambios militares y de seguridad. Reducción de armas nucleares, pero no eliminación. Tratados como START, y 1991, y Nuevo START, 2010, redujeron arsenales, pero Estados Unidos y Rusia mantienen miles de cabezas nucleares. Proliferación nuclear en otros países, Corea del Norte, Pakistán, India. Guerras asimétricas y terrorismo. Con la URSS fuera de escena, Estados Unidos enfrentó nuevos enemigos como Al-Qaeda, creada durante la Guerra Soviético-Afgana. Ataques del 11S, 2001, llevaron a la guerra contra el terrorismo. Nuevos conflictos en Medio Oriente. Irak invadió Kuwait, 1990, llevando a la Guerra del Golfo. Estados Unidos intervino en Afganistán, 2001, e Irak, 2003. Impacto tecnológico y cultural. Legado espacial y tecnológico. La rivalidad espacial dejó satélites, GPS y avances en computación. Internet, creado como ARPANET para comunicación militar en Estados Unidos, se expandió globalmente. Caída de la censura en el bloque socialista. En Rusia y Europa del Este, hubo mayor libertad de prensa, aunque luego volvió la represión en algunos países como Rusia con Putin. La cultura occidental, música, cine, moda, se expandió globalmente. Nuevos movimientos sociales. Activismo por derechos humanos, disidentes soviéticos como Sájarov. Movimientos pacifistas y antinucleares ganaron fuerza en los 80. Consecuencias a largo plazo, hoy en día. Rusia bajo Putin, revanchismo, anexión de Crimea, 2014, guerra en Ucrania, 2022. China como nueva potencia rival, combina comunismo y capitalismo, compitiendo con Estados Unidos en tecnología y economía. Nuevas tensiones nucleares, Corea del Norte, Irán, y la guerra en Ucrania reviven el miedo a un conflicto global. Guerras híbridas, uso de ciberataques, desinformación y mercenarios, Wagner Group. La Guerra Fría no terminó en 1991, sino que evolucionó hacia nuevos conflictos. Su legado sigue vivo en la expansión de la OTAN vs Rusia. La rivalidad Estados Unidos vs China. Los conflictos en Medio Oriente y Europa del Este.